Muy buenas tardes, señor magistrado, abogada de la parte demandada y al público presente. Mi nombre es Harold Villalta Huertas y comparezco en representación del señor Inocencio. En estos minutos presentaré mis alegatos finales del caso con la claridad expuesta. Y bueno, no estamos ante un conflicto emocional, sino ante un supuesto de responsabilidad civil derivada de una promesa matrimonial incumplida sin una causa comunicada. Mi patrocinado acude ante este tribunal buscando algo legítimo y estrictamente jurídico, el reconocimiento del daño patrimonial y moral ocasionado por la parte demandada y la restitución de los bienes entregados en virtud de una promesa matrimonial seria, concreta y además, bueno, formal, porque existieron invitaciones y demás. Este alegato no pretende judicializar los sentimientos, sino más que eso, demostrar cómo un acto de confianza auténtica fue aprovechado de una manera económica y por tanto merece una respuesta legal y proporcionalmente justa. Hoy lo que se evalúa no es la ruptura de una relación, sino la responsabilidad derivada de haber recibido beneficios generando expectativas formales para luego desaparecer el día del matrimonio sin un motivo informado. Nuestra postura se sustenta en hechos claros, normas precisas y la jurisprudencia peruana vigente, además de pruebas materiales que no dejan espacio a la duda. En el expediente constan hechos objetivos. Hubo una promesa matrimonial con fecha cierta en la Municipalidad Distrital de Villa María del Calvario. Además de esto, una transferencia formal de un vehículo a favor de la señorita Rubí mediante documento registrado y se constituyó una empresa conjunta para la formación de modelos con una inversión proveniente de mi patrocinado, el señor Inocencio. Finalmente, para esto hubo preparativos previos para el matrimonio, conversaciones sobre el matrimonio y una comunicación previa a las invitaciones que se otorgaron a amigos, cercanos y familiares. El día pactado, el señor Inocencio asistió junto a sus seres queridos e invitados, esperó a la señorita Rubí, que no apareció, que no dejó una llamada, no dejó un mensaje, correo, solicitud de una postergación, solo alegó después de fallar al matrimonio una supuesta infidelidad basada en fotografías y conversaciones de una amiga, pero nunca antes lo había comunicado. Nunca solicitó una suspensión del matrimonio y no existe una prueba auténtica de lo comentado. Estos hechos se pueden resumir en una sola frase. Inocencio cumplió y Rubí no solo incumplió, sino que lo hizo sin informar y después de haber recibido los beneficios. Desde el plano estrictamente legal, el marco es claro. El artículo 240 indica del Código Civil indica que cuando existe una promesa matrimonial seria y su incumplimiento genera perjuicio injustificado, corresponde una indemnización. Además, los artículos 1635 y 1646 de dicho Código Civil indican que las donaciones hechas en razón del matrimonio pueden revocarse si el matrimonio no se concreta. Aquí prima el principio de la causa del acto jurídico. Si desaparece la finalidad, desaparece la obligación. Para esto, la jurisprudencia peruana también respalda con la casación 1791 de 2005 de Lambayeque, que afirma la Corte Suprema que el daño moral derivado de una frustración matrimonial acompañado de humillación pública y afectación a la dignidad es resarcible. Este precedente indica un criterio fundamental que no se sanciona la libertad de no casarse, se sanciona el perjuicio causado por el cumplimiento injustificado. Los medios probatorios presentados en cuestión a este caso son válidos, verificables y objetivos. Tenemos la minuta de transferencia del vehículo, la mensajería que acredita la programación de la boda y la insistencia de la señorita Rubí en ocultar
esta preparación, los testimonios presenciales de la inasistencia injustificada de la señorita Rubí y comprobantes, recibos de los gastos realizados para los preparativos de la boda. Desde la lógica probatoria, la única conducta acreditada es el silencio, el aprovechamiento y el abandono. Señor magistrado, hay una idea que no podemos perder de vista. La buena fe es un principio jurídico, no un sentimiento. Cuando alguien acepta un bien, cuando alguien permite que se invierta dinero en un negocio y luego decide no presentarse el día de la boda sin comunicarlo, debe responder porque ha generado un daño. Permitir lo contrario sería avalar el aprovechamiento, el silencio estratégico y el enriquecimiento sin causa. Este tribunal no solo resuelve un caso individual, sino que define qué mensaje envía el derecho a quienes actúan con deslealtad. No pedimos un castigo, pedimos una coherencia jurídica dentro de tal. Por lo expuesto, solicitamos que se declare fundada la demanda. Pedimos además la indemnización por daño moral y patrimonial derivado del incumplimiento exclusivo de la demandada Rubí y solicitamos la revocación de la donación del vehículo, restituyendo el bien a su legítimo propietario, mi patrocinado Inocencio. Bueno, con ello no se fuerza a nadie a casarse, señor magistrado, se fuerza a respetar el derecho y la buena fe y la causa de los actos jurídicos. Así que confiamos en este tribunal que así lo reconocerá. Muchas gracias, señor magistrado. Buenas tardes, señor magistrado, señor abogado de la parte contraria y público presente. Hoy nos reunimos en esta audiencia para presentar los alegatos finales del presente caso con el fin de exponer de manera clara y ordenada la defensa de mi patrocinada. Me presento ante ustedes Nicole Lachoque, abogada defensora de Rubí. Permíteme iniciar con una reflexión muy necesaria. La promesa de matrimonio no convierte en legítimo un proyecto de vida fundado en el engaño. El matrimonio no es un mero trámite, es confianza, es verdad, un proyecto compartido. Cuando desde la propia promesa se ocultan hechos graves como la infidelidad, ese futuro matrimonio queda irremediablemente comprometido. En esta audiencia demostraré primero los hechos efectivamente acreditados en el proceso, así como aquellos hechos que hasta ahora no se han considerado y que por el contrario fortalecen nuestra defensa. En segundo término, desarrollaré la normativa aplicable y la jurisprudencia pertinente para luego pasar a los medios probatorios que de manera lógica, racional y proporcional acreditarían la exoneración de toda responsabilidad indemnizatoria de mi patrocinada. Señor magistrado, es cierto que Rubí e Inocencio se comprometieron y realizaron los preparativos para su boda. También es cierto que la noche previa Rubí no respondió a los mensajes del demandante. Pero lo que no se ha podido revelar es que la relación ya estaba rota antes de llegar al altar y esa ruptura no fue causada por el patrocinado, señor. Días antes de la boda, Rubí recibió una confesión devastadora de su mejor amiga, Mariana, quien era además su dama de honor. Movida por su conciencia y por ya no poder ocultarlo más, le reveló que había mantenido una relación íntima con Inocencio por cerca de un año. No solo se lo dijo, le mostró mensajes, fotografías y pruebas inequívocas de sus encuentros íntimos. No solo eso, sino también que en la noche anterior a su boda, Rubí, destruida emocionalmente, se refugió con su familia y se mantuvo en silencio. Esa es la razón por la cual no contestó los mensajes de Inocencio. La mañana de la boda, es cierto que Rubí salió de su casa, pero lo hizo porque el hermano de Mariana, Mario, indignado por lo ocurrido, se acercó a hablar con ella delante de sus allegados con el fin de convencerla de que no se casara. En ese preciso momento apareció el amigo de Inocencio, quien vio cómo Rubí se subió a la moto de Mario y sin conocer el contexto asumió erróneamente que Rubí estaba engañando a Inocencio. Fue un malentendido que jamás pudo aclararse, ya que ambos perdieron contacto en ese instante.
Y hay un dato clave, señor magistrado. El propio demandante reconoció que no inició ninguna acción inmediatamente, sino que esperó 2 años para hacerlo. Esta pasividad demuestra que no existió un daño cierto, inmediato ni real como exige la ley para hablar de indemnización. Por tanto, queda acreditado que la causa auténtica fue la infidelidad de Inocencio y ese hecho exonera completamente de responsabilidad indemnizatoria de mi patrocinada. Ahora bien, una vez expuestos los hechos, es indispensable pasar al plano jurídico. El artículo 240 del Código Civil regula los efectos de ruptura de la promesa de matrimonio y establece que solo procede la indemnización cuando el incumplimiento es injustificado, pero también que es atribuible de manera exclusiva a uno de los comprometidos. Es decir, no hay responsabilidad civil cuando la ruptura tiene una causa objetiva o cuando ambos contribuyen al quiebre del compromiso. En este caso, señor juez, no existió incumplimiento exclusivo por parte de Rubí, porque fue el propio Inocencio quien quebró la relación al incurrir en una infidelidad oculta, acreditada y determinante para destruir el proyecto matrimonial. Asimismo, el artículo 240 del Código Civil establece un plazo de caducidad de 1 año para demandar indemnización, contado desde la ruptura. Y aquí el propio Inocencio ha reconocido que dejó pasar 2 años antes de iniciar el proceso porque, según sus palabras, estaba sanando. Señoría, el cumplimiento de plazos legales no depende del estado emocional del demandante. La norma es contundente. Transcurrido 1 año, la acción caduca de manera irrevocable y, en este caso, el demandante dejó transcurrir el doble del plazo de lo debido. Por tanto, su pretensión no solo carece de fundamento fáctico, sino que es jurídicamente improcedente. En cuanto a la jurisprudencia aplicable, resulta central citar la casación número 1791-2005 Lambayeque, que establece un criterio fundamental. Solo existe responsabilidad civil por ruptura de promesa cuando el incumplimiento es culposo y atribuible exclusivamente a quien rompe el compromiso. Y añade algo clave: la conducta es culposa únicamente cuando vulnera la exclusividad, la lealtad y el proyecto de vida en común. En este caso, señor juez, la exclusividad no fue vulnerada por Rubí. Quedó acreditado que la verdadera afectación al proyecto matrimonial provino de Inocencio, quien incumplió la lealtad exigida para sostener una promesa tan seria como la que es contraer matrimonio. Rubí no asistió a la boda por capricho, no asistió a la boda por negligencia, por engaño, por desinterés, sino como consecuencia directa del daño emocional generado por la conducta desleal del demandante. Por tanto, su actuar no constituye incumplimiento. En este proceso ha quedado plenamente acreditado que la ruptura del compromiso no fue causada por Rubí, sino por la conducta previa a Inocencio. Las capturas de mensaje de WhatsApp entre Mariana e Inocencio, las fotografías de sus encuentros íntimos, evidencian una infidelidad sostenida en el tiempo. A ello se suma la confesión directa que Mariana le realizó a Rubí, revelándole de manera clara y contundente la conducta desleal de Inocencio. Frente a estos hechos, la parte demandante no ha podido acreditar ninguna afectación, ningún daño cierto, ya que el propio demandante reconoció que dejó pasar 2 años antes de interponer la demanda, 2 años después de ese suceso. Señor magistrado, quien sufre un daño inmediato y grave no espera 2 años para reclamar. Ese silencio prolongado desvirtúa por completo cualquier alegación de afectación. Todo ello demuestra que no existe daño indemnizable y que la supuesta responsabilidad exclusiva jamás recayó en patrocinada. Señor magistrado, exhortamos que no se transforme una situación de naturaleza afectiva y personal en una responsabilidad civil sin sustento jurídico. Rubí no actuó con dolo ni con abuso, actuó guiada por un principio esencial: el derecho a preservar su dignidad y no unirse por el resto de su vida en un matrimonio con quien la engañó. Por lo tanto, solicito respetuosamente que se declare infundada la demanda interpuesta por Inocencio, exonerando
así a mi patrocinada de toda responsabilidad indemnizatoria. Muchas gracias.